Bendiciones, bienvenidos a un nuevo episodio de tu programa Avivando Generaciones. El día de hoy tenemos como tema llamado a ser un avivador. Antes que nada vamos a hacer una oración para dar inicio a este programa, que sea el Espíritu Santo que tome el control en este momento y hable a nuestras vidas, hable a nuestro espíritu, porque hay una necesidad fuerte en tu vida, en mi vida, por más de la palabra de Dios y más de la presencia de Dios. Vamos a hacer una oración en esta hora. Padre, gracias Espíritu Santo por tu amor, por tu misericordia, por tus bondades. El día de hoy te pedimos que vengas, Espíritu de Dios, y abras el entendimiento de cada uno de nosotros, Señor, que atesoremos esta palabra, que esta palabra vuelva a encender nuestro espíritu para cumplir el propósito que tienes para nosotros. Espíritu Santo, que esta palabra caiga en buena tierra, Señor, que dé fruto al 100 por 1, que cada uno que pueda escuchar la palabra pueda interiorizarla, ponerla en práctica y que sea de mucha bendición para su familia, para ellos y para aquellos que los rodean. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. El día de hoy quiero decirte una palabra que Dios ha puesto en mi corazón, una palabra que está ardiendo en mi corazón, y es: fuimos llamados a ser avivadores. El día de hoy quiero fundamentar esta palabra en un verso bíblico que está en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, y dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es una promesa que dio Jesús, que fue una palabra que salió de la boca de Jesús, y dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero ¿para qué van a recibir ese poder? Bueno, porque van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hemos sido llamados, mi hermano, a ser avivadores, a avivar el pueblo, a compartir la palabra de Dios, a compartir las experiencias que tenemos nosotros personalmente con el Espíritu Santo, y así poder transformar las vidas de la gente. Hay mucha gente que está en estos momentos en temporadas de depresión, tal vez tienen ansiedad. Hay muchos que están en enfermedades, problemas económicos, problemas familiares. Entonces necesitamos nosotros, y hemos sido capacitados por parte del Espíritu Santo para anunciar el Evangelio de Cristo. Quiero darte una pequeña reseña de lo que encontré yo de lo que es un avivamiento, hablando en el término bíblico, en el término hebreo. Para los hebreos, ¿qué era un avivamiento? ¿Cómo podemos definir un avivamiento para saber cómo podemos nosotros conducirnos actualmente para que ese avivamiento sea efectivo en nuestras vidas, y de esa manera poder llevar avivamiento a donde quiera que vamos? Y quiero leerte esto que encontré de parte de, de lo que se refiere a un avivamiento en la cultura hebrea. Y más que nada, el avivamiento para la cultura hebrea está inseparablemente ligado al arrepentimiento de los pecados y al retorno a Dios después de un periodo de desobediencia o de frialdad. ¿Cuántas veces en tu vida y en mi vida nosotros hemos pasado por periodos de desobediencia a la palabra de Dios, de la desobediencia al Espíritu Santo? ¿Cuántas veces tú y yo hemos tenido momentos de debilidad y momentos de rebeldía en los que nosotros decidimos y tomamos decisiones basadas en lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y muchas veces eso a todo le pasa, a todo creyente, a todo cristiano le pasa, porque en cierto punto nosotros queremos y nosotros deseamos hacer cosas que sabemos que están mal, pero nosotros seguimos haciéndola porque estamos satisfaciendo nuestra carne, porque en ese momento nuestra carne y nuestro espíritu tienen una lucha constante por controlar y por tener el control de nuestra vida. Mi hermano, es muy importante que nosotros sepamos que cuando nosotros venimos a las plantas de Dios, el Señor comienza una transformación genuina en nuestras vidas. El Señor está transformándonos a medida que nosotros conocemos al Espíritu Santo, porque por medio del Espíritu Santo dice la palabra que hay convicción de pecados. Una persona no puede sentirse pecadora si el Espíritu Santo antes no viene y toca su vida y le revela los pecados, le revela que hay maldad en su corazón. Porque sabemos que el pecado ciega el entendimiento. Cuando nosotros cometemos un pecado recurrentemente,
nosotros somos cegados del entendimiento y no entendemos que lo que estamos haciendo nos separa de Dios. Mas cuando viene el Espíritu Santo y se hace evidente en tu vida, tú vas a tener una convicción, vas a estar convencido vas a decir, Señor, yo me siento un pecador, yo soy un pecador, sé que lo que estoy haciendo no está bien, pero ayúdame porque yo necesito dejar de hacer esto, yo necesito dejar de cometer pecado para que venga en mí, Señor, tu Espíritu, me renueve y pueda ser transformado. Ahí es donde comienza un verdadero avivamiento, mi hermano, en el arrepentimiento. Y muchas veces pensamos, muchas veces imaginamos por lo que hemos oído que un avivamiento solamente se manifiesta donde hay multitudes muy grandes, donde hay muchos milagros impresionantes, donde hay palabra profética, donde hay salvación masiva. Y es evidente que eso es un avivamiento, pero un avivamiento comienza en tu vida cuando tú decides decirle al Espíritu Santo, porque eso es una decisión que tú tienes que tomar. Cuando tú decides, Espíritu Santo, no estoy haciendo las cosas bien. Espíritu Santo, dentro de mi vida hay pecado. Espíritu Santo, yo normalmente quiero hacer lo que yo quiero y no me gusta que nadie me diga nada. Ahí es cuando entra el arrepentimiento en tu vida, la convicción de pecado. El Espíritu Santo te está convenciendo de que hay pecado en tu vida y en tu corazón. Si bien para llegar a un avivamiento de multitudes, grandes multitudes, a un avivamiento de poder de Dios, de manifestación del Espíritu Santo, es necesario, mi hermano, que tú y que yo tomemos la decisión de decirle al Espíritu Santo, renuévame, Padre, renueva mi vida, renueva mi entendimiento, para yo dejar de hacer esas cosas que me están separando de tu presencia. Y justamente cuando nosotros regresamos de un lapso, de un tiempo, de una temporada de desobediencia, de una temporada de pecado, es ese arrepentimiento lo que nos lleva a un avivamiento, que en la cultura hebrea eso es lo que se refiere a un avivamiento, es el arrepentimiento después de un tiempo prolongado de pecado y de desobediencia. También en el contexto bíblico, el avivamiento es un avivamiento colectivo. Es una movilización masiva. El pueblo se daba cuenta que había desviado de la ley de Dios y era un avivamiento, un movimiento, era un regreso hacia la ley, un regreso hacia la presencia de Dios. Y eso implica una reorientación completa de la vida lejos de los ídolos o el pecado hacia la voluntad de Dios. El día de hoy hemos sido llamados tú y yo a ser avivadores, provocadores de avivamiento. Pero ese avivamiento únicamente va a comenzar en tu vida y en mi vida cuando tomamos la decisión de pedirle perdón a Dios y dejar de hacer las cosas que nos están deteniendo, dejar de cometer ese pecado, dejar tal vez de mentir de la manera que estás mintiendo, tal vez de conversar con las personas que estás conversando. Y muchas veces a lo largo de la historia hay un libro llamado Los Generales de Dios, en el cual habla historias de grandes hombres de Dios que en sus tiempos, en sus épocas, provocaron grandes avivamientos, grandes movimientos de multitudes, donde había manifestación del Espíritu Santo, donde había milagros, salvación, había cosas muy impresionantes que podemos leer en ese libro. Pero todo comienza desde un punto de arrepentimiento de nuestras vidas. Y es lo que Dios nos habla, es lo que Jesús decía. Van a recibir poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes, porque cuando el Espíritu Santo esté sobre ustedes, pose sobre ustedes, ustedes van a tener convicción de pecado. Ustedes van a pedir perdón, se van a alejar de ese pecado, lo que va a hacer que haya una entrada directa a la presencia de Dios. No va a haber interferencia. Sabemos que la presencia de Dios es un Dios santo, un Dios de santidad que demanda santidad. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, va a haber santidad en nosotros, lo cual va a producir a su vez mayor unción, mayor peso de la gloria de Dios. Y vamos a ser efectivos para lo que Dios nos ha llamado. Ahí dice, me van a ser testigos en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra, pero antes tiene que venir sobre ustedes el Espíritu Santo. Y sabemos que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia. El día de hoy, mi hermano, mi deseo es que entiendas y que entendamos
que cuán importante es nosotros tomar esa posición de generadores de avivamiento para que nuestra generación y las generaciones que vienen, la gente conozca el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Dice la palabra de Dios que la tierra aguarda, la creación aguarda la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Es importante que tú y yo sepamos y entendamos que necesitamos tomar decisiones que nos van a hacer difíciles en el momento, pero que nos van a ayudar para cumplir el propósito de Dios. Dice ahí en el libro de Hechos, capítulo 8, el verso 4, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que él hacía, porque muchos que tenían espíritus inmundos, escucha esto, dice, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Felipe, elegido uno de los 7 diáconos, en ese momento, una persona que servía las mesas, una persona que era siervo de Dios, servía a Dios. Entonces ese servicio lo llevó a él a entrar en un momento de avivamiento en su corazón. Esta es otra clave, mi hermano, otro código que tú puedes aplicar en tu vida cuando tú sirves genuinamente a Dios sin esperar nada a cambio. Muchas veces esa presencia de Dios en tu vida va creciendo y ese amor por las almas va creciendo y ese amor por la obra de Dios va creciendo, por servir a Dios va creciendo y va a llegar un punto en el que tu vida va a estar tan disponible para Dios que Dios va a elegirte como un vaso útil y va a provocar en ti un avivamiento que te va a llevar a hacer grandes cosas en el reino de Dios. Podemos ver la vida de Felipe, como dice la palabra de Dios, que donde quiera que iba, la gente atentamente escuchaba sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque había algo diferente en la predicación de Felipe. Había unción, había poder, había manifestación del Espíritu Santo. Porque Felipe era una persona entregada, una persona que servía, que estaba al servicio de Dios en todo momento. Y dice la palabra que donde quiera que iba, gente que estaba endemoniada, gente que estaba llena de malos espíritus, salían de los cuerpos dando voces y había grande gozo en la ciudad después de que se paraba Felipe. Hermano, tú y yo, después de que nos paremos en un lugar, debe ser tanta la presencia de Dios en nosotros que las cosas cambien en ese momento. Un ambiente tenso, un ambiente de pelea, un ambiente de agresividad va a ser cambiado y va a ser tornado y mudado a un ambiente, mi hermano, de presencia de Dios, un ambiente de paz, un ambiente de armonía. Cuando un hijo de Dios lleno de la presencia de Dios se para en un lugar, las cosas tienen que cambiar, porque tú y yo hemos sido llamados a ser generadores de avivamiento, de un arrepentimiento genuino. Va a haber tanto del Espíritu Santo en ti que donde quiera que llegues, la gente se va a sentir pecadora. Cuando la gente se siente pecadora es porque el Espíritu Santo de Dios que está en ti está influyendo a los demás, los está convenciendo de pecado para que ellos entiendan que necesita haber un cambio, una transformación en sus vidas que los lleve al cumplimiento de la palabra de Dios. En esta hora analicemos nosotros nuestra vida, qué es lo que nos está deteniendo para generar ese avivamiento, para cumplir con el propósito de Dios, con la gran comisión, predicar la palabra de Dios, y hablando en el ámbito cristiano, mi hermano, muchas veces las iglesias, infinidad de iglesias que hay actualmente, pues cada una hace sus programas de evangelismo, sus programas para predicarle a la gente, para predicarle a las almas, y sin duda podemos ver que hay transformación de vidas, transformación de personas, sanidad en enfermedades pues muy fuertes, ¿verdad? Pero muchas veces hay iglesias que comienzan a hacer su trabajo de evangelismo y no ven respuesta, no ven avance, no ven un cambio. Pero muchas veces esto es porque no han permitido primeramente una llenura del Espíritu Santo, una transformación del Espíritu Santo.
Si bien el avivamiento consiste primeramente en el arrepentimiento de nuestros pecados y volvernos a Dios, el provocador de avivamiento primeramente, antes de provocar un avivamiento en otros, debe haber un avivamiento personal. En mi persona, en lo que yo soy, debe haber un cambio, una metamorfosis, una transformación, un cambio de mente, una metanoia. Es un cambio de mente. Tú estás pensando una cosa, pero después que viene el Espíritu Santo vas a pensar otra. Dice Pablo en la palabra de Dios, en la Biblia. Dice, no te conformes a este siglo, sino sé transformado por medio de la renovación del entendimiento. Es importante nosotros decirle al Espíritu Santo, Señor, Espíritu Santo, renuévame el entendimiento. Quiero entender aquello que por ahora leo un verso de la Biblia y me parece, se me cierra la mente, no sé qué dice, no sé a qué se refiere. Entonces viene el Espíritu Santo, te hace una renovación de mente, pero para eso tienes que escudriñar la palabra de Dios. Ahí es donde va a haber una metamorfosis, un cambio, una transformación de mente. Y cuando tú transformes esa mente, esos pensamientos, esas ideas que te han enseñado y entres en la mente de Cristo, hermano, tú vas a entender el poder que Dios ha puesto en tu vida. Que tú fuiste hecho a imagen y fuiste hecho a semejanza de Dios. Hay poder, hay eternidad en tu vida porque Dios así lo ha plasmado, así lo ha querido. Pero para que tú puedas usar todo eso que Dios ha puesto a tu disposición, necesitas un cambio de mente. Después del cambio de mente viene la renovación del Espíritu. Viene el bautismo del Espíritu Santo. Te habilita el Espíritu Santo en los dones para que tú puedas ser un provocador de avivamiento. Donde quiera que tú vayas, vas a encontrar gente y esa gente, después de que te conozca, va a ser un antes. Va a haber un antes y un después. Y no por ti, sino por aquel que está dentro de ti, que es el Espíritu Santo. Aquel que obra por medio de ti, que es Dios, que es la presencia de Dios, es la unción del Espíritu Santo habitando y siendo ejercida en tu vida de una manera correcta. Es importante entonces conocer qué es lo que Dios pide de nuestras vidas, de nuestros corazones, para que podamos nosotros cumplir ese llamado tan hermoso que es el predicar la palabra de Dios, predicar la palabra con denuedo, tener el Espíritu Santo. En una ocasión, Pablo se encontró con dos personas que eran discípulos de Apolos y ellos estaban predicando con elocuencia, ellos predicaban con la palabra de Dios, ellos predicaban con palabras muy bonitas, la gente los escuchaba y al final Pablo se les acerca y les pregunta, oigan, ¿ustedes ya fueron bautizados con el Espíritu Santo? Y la respuesta de estos jóvenes, de estos predicadores fue, ni siquiera sabíamos que había un Espíritu Santo. Entonces viene Pablo, hace imposición de manos, comienza a orar por ellos, el Espíritu Santo cae de una manera fuerte y la vida de ellos son transformadas de una manera impresionante. Mi hermano, cuando el Espíritu Santo, cuando dejamos e invitamos al Espíritu Santo a obrar en nuestras vidas, va a haber un avivamiento primeramente personal. Un avivamiento personal, vas a cambiar de manera de vivir, tus pensamientos van a cambiar, tu manera de ver la vida va a cambiar, tu manera de conducirte, de hablar, de platicar con tus amigos, de ir a las partes a donde tú vas, todo eso va a cambiar porque va a haber un poder fuerte del Espíritu Santo en tu vida obrando y transformándote. Después, cuando tú eres totalmente transformado, los demás, tu familia van a ver el cambio que hay en ti. Tu familia va a experimentar eso que cuando está cerca de ti, va a decir, ¿sabes qué? Yo no sé qué está pasando, pero cuando estoy cerca de ti, yo siento que quiero buscar más a Dios. Cuando yo te escucho hablar, yo después siento la necesidad de irme a ayunar, de irme a leer la Biblia, de irme a orar. ¿Por qué? Porque eres llamado a ser un avivador. La vida de Felipe es una vida que nos impresiona, mi hermano, porque él era un servidor y después, por eso mismo que él servía, después Dios lo manda al desierto. En el desierto se topa con un eunuco que era etíope. Esta persona iba leyendo el libro de Isaías, específicamente Isaías 53. Iba leyendo este eunuco la palabra de Dios. Entonces, se le presenta a Felipe y le dice, ¿entiendes lo que estás leyendo?
A lo cual él le dice, ¿sabes qué? Pues es que no le entiendo porque no hay nadie que me lo explique. Felipe le empieza a explicar lo que es el libro de Isaías, empieza a platicarle lo que hizo Jesús y las cosas que hizo Jesús, ¿verdad? Entonces este etíope, este eunuco etíope, dice, pues quiero ser bautizado. Llega al punto del que él es bautizado, es transformado, y por medio de Felipe, por medio de una persona que era un servidor, ni siquiera era un apóstol, era un servidor, era un diácono. Por medio de él entró el evangelio a toda África, por medio de una persona que dispuso su corazón para servir a Dios con amor. Entendió su llamado de generar avivamiento en la vida de aquellos que no conocen de Dios. Tú y yo hemos sido llamados a ser generadores de avivamiento. Cualquier persona que nos conozca tiene que conocer que hay un Dios poderoso, un Dios que transforma, un Dios que da vida, un Dios que cambia, que sana. Pero para eso necesita haber un avivamiento personal en nuestro corazón para poder nosotros después orar por aquellos que lo están necesitando. Por último, quiero leerte ahí por último quiero leerte un verso que está ahí en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 19, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Dice ahí la palabra que el anhelo ferviente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Aquellos hijos que se van a manifestar en el último tiempo, mi hermano, para generar un avivamiento tan grande antes de la venida de Cristo. Y muchas veces estamos atentos a las cosas que están pasando, que si pasa esto acá, que si pasa aquello allá, que si ahora va a haber guerra en tal lugar, y no nos estamos prestando atención que uno de los mayores indicativos de la venida de Cristo es un avivamiento masivo, hermano, un avivamiento el cual no ha habido antes en la tierra, que se va a predicar la palabra de Dios, que se va a manifestar la gloria y el poder del Espíritu Santo de una manera sobrenatural en esta vida. Enfócate en eso, enfoquémonos en eso. No sirve de nada que tú sepas que tales países están peleando, no sirve de nada que sepas que aprobaron tal ley. Lo que va a ser verdaderamente un cambio en tu vida, en la sociedad, en tu iglesia, en donde quiera que vayas, es la iglesia cristiana enfocarse en generar avivamiento. Enfócate en generar avivamiento. Un avivamiento, un cambio de mente, una renovación, un volver a los estatutos y a las leyes de Dios. Si sabemos que en estos tiempos se ha corrompido mucho el evangelio por aquellos falsos profetas, aquellos falsos evangelistas, falsos predicadores que predican, dice la palabra, doctrinas de demonios, que predican conforme a sus deseos carnales, que predican conforme a lo que ellos piensan. Y muchas veces hablan de otros hombres de Dios y critican otros hombres de Dios. Ahí no hay nada bueno que ver. Si tú ves después alguna predicación que una persona le esté tirando a otro hombre de Dios, salte de ahí, no vas a recibir nada. Eso no va a ser de edificación para ti. Tú quédate en los lugares donde te están enseñando la palabra de Dios, lo genuino de Dios, donde tú puedes recibir la presencia de Dios, puedes ser habilitado y saber cómo funcionan los dones que Dios te ha dado para que tú seas efectivo en tu vida, para que tu vecino se transforme, para que tu familiar se transforme, que sigas orando por la gente. Eso es lo que necesitamos hacer en este último tiempo, generar avivamiento, generar avivamiento, generar avivamiento. Si bien, mi hermano, en este último mes en mi corazón hay un deseo muy fuerte por predicar la palabra de Dios. Estoy planeando unas actividades, no sé si para este mes de diciembre o para el año que viene, ya Dios me va a ir indicando, pero hay un deseo muy fuerte por predicar la palabra de Dios a aquellos que no conocen, a aquellos que no han escuchado. Pero necesitamos nosotros llenarnos de la presencia de Dios, mi hermano. Necesitas llenarte de la presencia de Dios para que tú cuando salgas a la calle a dar una palabra de Dios, a predicar la palabra de Dios, esa palabra salga con poder, con fuego, con unción.
para que tú vayas bien armado, que tú vayas como debes de ir, hermano, en el fuego del Espíritu Santo, con tu armadura bien puesta, con tu espada bien afilada, para que vayas a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, predicar su palabra, extender el reino de Dios en esta tierra, expandir el reino de Dios. En una ocasión, eh, Juan el Bautista manda a algunos de sus discípulos a decirle a Jesús: Jesús, ¿eres tú el Mesías o esperamos a otro? Jesús los separa a un lado y les dice, y empieza a predicar, a enseñar. Mientras está enseñando, comienza a hacer milagros, un milagro por acá, un ciego recobró la vista, un paralítico se levantó, un muerto resucitó, y después al final les dice: vayan les dice Jesús a esos discípulos de Juan: vayan y díganle a Juan que los cojos son levantados, el paralítico es levantado, el ciego recobró la vista y a los pobres se le está predicando el evangelio. Mi hermano, eso es el verdadero evangelio de Dios. Predicar la palabra, tener compasión de aquel que está perdido, tener compasión de aquel que no tiene esperanza, llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, de restauración, que va a transformar la vida de la gente. Y muchas veces como iglesia de Dios, como cristianos, nos enfocamos en cosas tan simples que no, es que aquel no se sabe de teología, que no, que esto no quiere decir eso en la Biblia, eso no te va a servir de nada. Lo que te va a servir a ti es que tú cumplas con el propósito de Dios en tu vida. Es de que tú te arrepientas. De nada sirve que tengas mucho conocimiento, pero tu vida y tu corazón esté podrido por dentro en odio, en resentimiento, en vanagloria, en orgullo, en falta de perdón. De nada sirve que tú tengas mucho conocimiento de la palabra de Dios, sin lo más importante, que es compartir del amor de Dios, compartir de la presencia de Dios, del perdón, del arrepentimiento a las almas. Hermano, es importantísimo nosotros conocer que somos generadores de avivamientos. Porque de otra manera solamente estás en una religión aprendiendo la cultura de personas que vivieron hace miles de años. Estás aprendiendo ahí cómo aprender historia. Aprendes la historia, pero pues conoces la historia, pero ¿qué vas a hacer o qué vas a hacer con eso que conoces? Sino que lo que tú ya conociste de la palabra de Dios lo pongas por obra, comiences a obrar, comiences a orar por la gente, comiences a predicar, comiences a compartir el amor de Dios, pero aparte del amor de Dios, empieces a formar discípulos. Jesús mandó a sus mismos discípulos a ganar más discípulos, no a ganar gente que vaya y escuche solamente, sino discípulos. El discípulo tiene un maestro y ese maestro le enseña qué cosas debe hacer, cómo debe hacerlas, cuándo debe hacerlas, en qué momento, en qué temporada. El discípulo es un íntimo, tiene coinonía con el maestro, conoce a su maestro, el maestro lo conoce a él. Entonces hemos sido llamados a ganar discípulos, hermano, y a ser generadores de avivamiento. En esta hora espero que este mensaje haya llegado a lo más profundo de tu corazón y que entiendas que no solamente eres un número más en la estadística de las iglesias que hay actualmente en el mundo, sino que eres un hijo de Dios, el cual tienes imagen y semejanza de Dios. Eso quiere decir que el poder que está en Dios también está en ti, porque Él te lo ha dado, Él te lo ha depositado en tu vida. Pero solamente ese poder se hace efectivo cuando nosotros somos uno con el Espíritu Santo, cuando hay coinonía con el Espíritu Santo, cuando hay arrepentimiento en nuestra vida y en nuestro corazón de nuestros pecados, cuando nos alejamos del pecado, es cuando se activa ese poder en nosotros. El día de hoy, antes de terminar este video, quiero hacer una oración por ti y por tu familia para que el Espíritu Santo obre en sus vidas. Ahí donde estás, si tienes incluso alguna enfermedad, algún dolor, tócate ahí donde te duele, tócate ahí donde está esa enfermedad, que el día de hoy esa enfermedad se va a ir en el nombre poderoso de Jesús.
Cierra tus ojos y vamos a orar juntos. Padre, gracias Espíritu Santo por esta palabra. Gracias porque siempre eres bueno, misericordioso para con nosotros, Espíritu Santo. Tú nos has llamado a ser generadores de avivamiento, porque nuestro llamado es avivamiento, Espíritu Santo. Nuestro llamado es avivamiento, llevar a las vidas de aquellos que no te conocen a un arrepentimiento genuino, a un cambio de mente, a un cambio de vida. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, comienza a obrar en la vida de los oyentes que están viendo este video, Espíritu Santo. Que este video, Padre, llegue hasta los países más lejanos posibles, Espíritu Santo, y que cada persona que escuche el mensaje que has dado el día de hoy a tu pueblo, Padre, puedan ser transformados, Espíritu Santo. Comienza a obrar en las vidas, Espíritu de Dios, de los que están aquí. El día de hoy vas a comenzar a sentir una presencia de Dios que tenía tiempo que no sentías. El día de hoy vas a comenzar a sentir una presencia de Dios que había tiempo en tu vida que no era manifestada. El día de hoy vas a comenzar a recibir esa sanidad de esa enfermedad que te ha estado agobiando por muchos años. Escucha esto, de parte de Dios te lo digo, aleluya, comienza a buscar cada día más de su presencia. Comienza a buscar cada día más de su presencia, que ahí cuando buscas su presencia, tu vida va a ser avivada, vas a volver a ser encendido. Ese espíritu va a volver a la vida, vas a volver y vas a cumplir el propósito por el cual Dios ha puesto una palabra en tu corazón. Tal vez en tu familia nadie ha escuchado que existe un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios que transforma vidas, pero el día de hoy tú has sido elegido para que lleves esa palabra a las vidas. Aquellas personas que están en hospitales, tal vez que no tienen dinero para solventar sus medicamentos, tú tienes una palabra el día de hoy que puede transformar la vida de esas personas y puede haber sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, comienza a obrar en las vidas, Padre, de personas que han sido dañadas por la iglesia, Espíritu Santo, por el sistema eclesiástico. Espíritu de Dios, yo te pido, Señor, que pongas en ellos una renovación de mente, una renovación de entendimiento, para que ellos entiendan que ahí no estabas tú, que tú no fuiste quien los dañó, sino fueron personas que estaban lejos de ti. Espíritu Santo, comienza a sanar esas heridas emocionales, heridas del corazón. Espíritu de Dios, también comienza, Padre, a activar esos dones espirituales que has puesto y has depositado en la vida de cada uno de ellos. Espíritu Santo, el día de hoy, Padre, Señor, desde aquí, Padre, desde donde estamos el día de hoy, envío, Padre, esa sanidad en el nombre poderoso de Jesús, esa activación, ese bautismo del Espíritu Santo. Ahí donde estás vas a sentir que tienes ganas de hincarte, de tirarte en el suelo. Comienza, ve y tírate en el suelo y comienza a orar, comienza a orar, comienza a orar y a pedirle a Espíritu Santo: quiero conocerte más, Espíritu Santo, quiero conocerte más, Espíritu Santo, anhelo más de tu presencia, Espíritu Santo, muéstrame más de ti. Decía Moisés: muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Oh Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, comienza a sanar las vidas, comienza a restaurar matrimonios, comienza a restaurar ministerios en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, sigue predicando, sigue predicando, sigue predicando la palabra, sigue predicando la palabra, porque hay fruto, hay fruto, hay fruto, hay semilla que está cayendo en buena tierra, dice el Señor en esta hora. A ti que estás predicando y que ves que nada está sucediendo, hay semilla que está cayendo en buena tierra y a su tiempo va a dar su fruto, a su tiempo va a dar su fruto. Sigue predicando, genera avivamiento, conviértete en un generador de avivamiento, generador de avivamiento. Donde tú vayas, la atmósfera va a cambiar. Donde tú vayas, la atmósfera va a ser transformada por una atmósfera de poder, aleluya, por una atmósfera de amor, de misericordia, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, renueva las fuerzas de cada uno de los que estamos aquí. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Sello esta palabra en las vidas y corazones de cada uno, Padre, en el nombre poderoso de Jesús.
Muchas gracias por ver este video. Compártelo con tu familia, compártelo con tus amigos o a alguien que tú creas y veas que necesita esta palabra. Es una palabra urgente, mi hermano. Es una palabra que necesita ser expandida, necesita ser predicada, porque estamos en los últimos tiempos y necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, alejarnos de nuestra mala manera de vivir. En esta hora, muchas gracias por estar aquí. Dios te bendiga y recuerda, te vas a volver a encender.